En el programa anterior, Estamos ahorita celebrando los 15 años de investigación de cátedra en el sitio arqueológico de Copán. Mi ponencia en el Congreso Centroamericano de Historia es producto pues, de este esfuerzo que estamos desarrollando desde el año 2002, más específicamente decir que son 15 años que hemos estado nosotros trayendo estudiantes de la licenciatura en Artes Plásticas de nuestra universidad. Entonces ese es pues el gran privilegio que tenemos nosotros ahora de poder estar representando a nuestra universidad con el tema de Copán. Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por estar siempre ahí pendiente de este programa. Realmente es una forma diferente de ver la historia y por eso invitamos a amigos, colegas, historiadores que nos cuenten esa historia, que nos cuenten sus investigaciones. Y para el día de hoy tenemos un tema interesante que tiene que ver con la época prehispánica en Honduras. El tema es arqueastronomía en el sitio arqueológico de Yarumela. Vamos a ver qué es Yarumela, qué es arqueastronomía, etc. Pero para esto pues, tenemos un invitado, es un docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales, al maestro José Erubel Ramos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Pues bien, muchas gracias, profesor Arnulfo. La verdad que estoy muy agradecido de estar en este momento para poder compartir este conocimiento al pueblo que hasta donde llega este canal y esperamos de que sea pues, de mucho beneficio al nivel de conocimiento para las personas que están observando este programa. Y a usted le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. En principio, nos gustaría saber, sé que es un término probablemente para mucha gente nuevo, pero a nivel ya académico, a nivel universitario, ya se escucha mucho. De hecho, aquí en la Universidad Nacional ya está este departamento de arqueoastronomía. Cuando hablamos, maestro Erubel, cuando hablamos de arqueoastronomía, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Bueno, nos estamos refiriendo a lo que hicieron las culturas antiguas, ¿verdad? La palabra arqueo es antiguo, viejo, y astronomía pues es una ciencia que se encarga de estudiar los cuerpos celestes. Entonces al unir estas dos palabras nos queda el estudio de los cuerpos celestes por las civilizaciones antiguas. Interesante, porque realmente es una temática, como decía, en nuestro país muy nueva, pero que ya está en las academias. Sabemos que usted hizo un estudio interesante de este lugar de Yarumela. Yarumela, viendo ya esta imagen, ¿qué es Yarumela? ¿De qué se trata realmente este sitio de Yarumela? Bueno, Yarumela es un sitio arqueológico que existió allá por el antes de Cristo, 1200 aproximadamente antes de Cristo. Es un lugar más antiguo que los mayas, según los arqueólogos nos han dejado esa evidencia. Y definitivamente pues es un lugar muy esplendoroso, tiene muchos montículos. En su momento se cree que fue habitado por protolencas, los antecesores a los que son hoy en día los lencas, y está pues ubicado muy cerca de lo que es el Valle de Comayagua, mejor dicho, está inmerso en el Valle de Comayagua. Lo único que hace la diferencia es que está dentro hoy en día en el departamento de La Paz, pero es un sitio muy maravilloso, donde podemos ver que se encuentra más o menos a unos 1.5 kilómetros, cubre esta área de Yarumela, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y bueno, tenemos una latitud dentro de la zona tropical. Este lugar pues fue reconocido muy anteriormente por varios arqueólogos como un sitio anterior a los mayas, y nos llamó la atención puesto de que la distribución espacial que tiene el sitio arqueológico de Yarumela, en el caso de la parte del sitio ceremonial, los montículos en sí, los principales como el 101, el Cerrito de David, la estructura 102, 104, 103 y otros que están en el centro, pudieran estar más o menos orientados o alineados con las salidas y las puestas del sol. Okay. Viendo esta imagen vemos que tiene ahí en su investigación, porque esta investigación que hace el maestro Erubel es algo, como decimos, muy nuevo, ¿no? Es, como yo le digo siempre, la última versión de este trabajo de la investigación arqueológica. ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que a usted le llama la atención para este estudio del sitio arqueológico de Yarumela? Bueno, surge a través de las visitas realmente que se hicieron al lugar.
precisamente con usted, profesor, visitamos muchas veces el sitio y de ahí nace la idea en el 2013 de buscar en el lugar algún tipo de orientación, alineamiento arqueoastronómico, determinar si realmente esta cultura que estuvo ahí pudo orientarse con el sol para sus procesos de cultivo y si las estructuras en sí están orientadas con las salidas y las puestas del sol, lo cual nos lleva pues, a desarrollar un proceso de estudio, ir al lugar, tomar evidencia, buscar en la bibliografía cuáles son las estructuras, cómo están ubicadas, de qué están hechas las estructuras, cómo están distribuidas espacialmente. Y luego pues de eso pues llegar al sitio, buscar personas que son especialistas en topografía para que hagan esos levantamientos de azimut, de altura, historiadores, tenemos personas que nos acompañan del mismo departamento, historiadores, geólogos, geógrafos, para que también hagan un análisis también de flora y fauna, también biólogos, y bueno, todo un equipo también de prensa que cubre el evento para poder más o menos ya determinar en ese momento que fuimos el 21 de junio del 2015, determinar dónde se está poniendo el sol y así hacer una medición y determinar si realmente este sitio tuvo una relación con aspectos arqueoastronómicos. Interesante, viendo este cuadro, por ejemplo, usted tiene lo que son las estructuras 101, 102, 103, 104, etcétera. ¿Esas son como las estructuras más importantes que hay en el sitio arqueológico de Yarumela? Sí, se ven bien determinadas por la forma en que están distribuidas. En el caso de la 101 y la 102 hay un alineamiento, podríamos decir, entre la puesta y la salida del sol en los días de los equinoccios. Llamó mucho la atención más adelante en la investigación. Bueno, ahí tenemos unas fotos que tomamos en el momento de la salida del sol. Estamos parados en el Cerrito de David. El Cerrito de David es una estructura que mide 20 metros de altura. Es la más grande del lugar y se considera que también de la región. Es una estructura bastante alta y desde ahí pues posiblemente el cacique o el gobernante de ese momento pudo haber hecho las observaciones de la salida y las puestas del sol para poder alinear las demás estructuras. Recordemos que este es un proceso, primero se construye una estructura y luego se van colocando las demás. Ahí tenemos otras imágenes donde estamos tomando también con estación total el azimut por donde el sol se está ocultando en el momento de la puesta y en diferentes momentos, en los equinoccios y en los solsticios. Pero allá está el sol siempre al fondo para los diferentes eventos, equinoccios y solsticios tanto de primavera como de otoño y solsticios para invierno y verano. Y recordemos que los antiguos pues tomaban en cuenta esas posiciones o esos movimientos aparentes del sol, ¿no? Para saber cuándo eran, como usted lo mismo lo marca acá en estas imágenes, cuándo eran los solsticios, los equinoccios, el paso del sol por el cenit. Más que todo, esto tenía una función en principio de tipo agraria. Ya viendo en estas imágenes, que yo sé que usted ha estado todo el año por ahí, en cada solsticio, en cada equinoccio, en cada paso del sol por el cenit, ¿no? Prácticamente una observación de un año para poder llevar estas imágenes. ¿Nos pueden comentar estas imágenes? Sí, en realidad cuando uno va a hacer este trabajo, pues depende más que todo del tiempo, en qué momento se va a dar el evento del solsticio y el evento del equinoccio. Entonces nos movilizamos al lugar para observar precisamente esos momentos en que se presenta el fenómeno. El movimiento aparente del sol, como lo explicaba usted, se puede dar de este a oeste, en el caso del movimiento de rotación de la Tierra, y el otro es el movimiento de norte a sur y de sur a norte, que es el movimiento aparente del Sol, y prácticamente lo que está reflejando ahí es el movimiento de traslación. Y ese movimiento de traslación es el que determina las estaciones del año. Y es lo que los antiguos observaban, ese movimiento. Básicamente visto desde la Tierra en una astronomía de posición, viendo la Tierra, viendo el movimiento del Sol desde la Tierra, pueden determinar realmente en qué momento pueden sembrar, en qué momento pueden cosechar, en qué momento va a llover, en qué momento la temporada va a estar seca, en qué momento va a ser frío. Entonces es importante y por eso hay imágenes ahí donde se puede ver cultivos, otras zonas un poco más con mayor vegetación y pues ahí prácticamente están las cuatro estructuras, la 102, allá el Cerrito de David, la 101, la 103 y la 104, que son las estructuras principales en este momento cuando hicimos la investigación.
Y realmente este lugar de Yarumela llama la atención porque es el lugar que está, vamos a decirlo así, en forma estratégica, ubicado en forma estratégica en el Valle de Comayagua. Toda población que iba, vamos a decirlo así, de norte al Caribe, del Caribe al norte, casi era como un paso obligado. Y eso hace el lugar que sea muy rico en información, en artefactos, en cerámica. Y una de las cosas, maestro, que hemos notado y que cuando uno va a este lugar es que hay bastantes tiestos, cerámica y también obsidiana. ¿Quiere decir que realmente hubo mucho movimiento para aquel entonces? Sí, se cree, según los investigadores arqueólogos, se cree que historiadores también, se cree que ahí el lugar fue muy fascinante, donde se pudo habido una convergencia entre culturas del norte con culturas del sur. Y cuando hablamos de culturas del sur, estamos hablando del hemisferio sur en sí. Estamos hablando de la cultura chavín, posiblemente la cultura madre, podemos decir, de la cultura inca. En aquel momento, pues recordemos que estamos hablando del 1200 antes de Cristo, entonces estamos hablando de una cultura más antigua que los mayas. Entonces pudo haber una conexión, un tipo de aduana, un tipo de intercambio donde pudieran intercambiar tanto material construido, o sea, la cerámica, como también pudo haber sido un intercambio de otro tipo de alimentos. Recordemos que ahí está el río muy cerca y pues pudo haber ese intercambio comercial. Claro, y el punto del río, porque siempre los antiguos de una u otra forma buscaban ubicarse en un punto estratégico. En este caso sería río, ¿no? La fuente de agua, que eso es muy importante. Y como lo dice el maestro Hubert, ahí tenemos lo que es el río Umuya. El río Umuya, que es uno de los ríos pues, más poderosos que hay en la zona. Una de las cosas que también llama la atención en Yarumela, se habla que cuando se hicieron excavaciones arqueológicas, pues se encontró bastante obsidiana, como lo comenté al principio, pero una de las cosas era que aparentemente los pobladores de ahí consumieron mucha semilla de marañón, había bastantes árboles en la redonda sobre marañón, que el marañón tiene componentes en la semilla en sí o igual la fruta, que el marañón la semilla tiene proteínas, se usa también la madera, la fruta tiene vitamina C. Aparte de eso, el jugo de la fruta de marañón es un antiséptico, o sea que realmente tiene todos los elementos o tiene toda una serie de complementos que ayudan mucho a la parte de la salud de la gente que vivía en esta zona de Yarumela, y eso lo hace diferente en relación a otras zonas aledañas por ahí, Los Naranjos y otros sitios, ¿no? Sí, realmente el recurso de flora y fauna, el faunístico también, definitivamente es impresionante. O sea, estas culturas pues, se desarrollan en los márgenes de los ríos porque precisamente les dan ese recurso de agua faunístico, donde pueden pescar y también pueden, bueno, en ese momento se habla que también cazaban animales muy ricos en el área en ese momento. Hoy en día, pues si estamos en el lugar ya no vamos a ver todo eso que había en ese momento, pero sí es una cultura muy interesante y sobre todo por esa antigüedad que tienen, ¿no? Por esas construcciones que tienen. Es unas construcciones que pudieron haber sido heredadas, y el conocimiento también astronómico de las culturas del norte, donde también viene la cultura maya, pues posiblemente de los olmecas. Ok, sí. Vamos a seguir comentando sobre estos grupos que vivieron en el sitio arqueológico de Yarumela. Ustedes no nos cambien, seguimos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Ya regresamos. Pues ellos nos están contando de que sí son unos protolencas, o sea, Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy estamos hablando acerca de Yarumela, el sitio arqueológico ubicado en el Valle de Comayagua. Bueno, si quieres ser parte también de nuestro programa, no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com, o también pues en Facebook estamos como Suyapa TV Educativa. Maestro, cuando hablamos de Yarumela, que siempre, bueno, que ya usted lo ubicó en el espacio, igual en el tiempo,
¿quiénes vivían ahí? ¿Eran realmente los verdaderos lencas, los primeros lencas? ¿Qué grupos? Porque siempre se habló en Honduras que todo lo que era antiguo se hablaba acerca de que era maya. Algunos le llamaban la mayanización en Honduras, que todo es maya. Pero realmente la población, por lo menos en términos históricos, la población más antigua en Honduras y lo que más hay son lencas, en Yarumela, según sus investigaciones. Bueno, la verdad es que uno cuando hace este tipo de investigaciones, primero recurre a las fuentes bibliográficas. A mí en este momento lo que me interesa es hacer un análisis arqueoastronómico, a nivel astronómico relacionado con las culturas antiguas. Sé que es un lugar antiguo, es un sitio arqueológico y obviamente tengo que determinar, o por lo menos informarme de quiénes fueron los que habitaron el sitio. De acuerdo a los investigadores anteriores que estuvieron, como Boyd Dixon, Mandeville, Square y otros, pues ellos nos están contando de que sí son unos protolencas, o sea, anteriores a los lencas. Ellos están hasta más o menos en un periodo, inician el periodo formativo y abandonan el sitio, más o menos empiezan allá a abandonar el sitio para el formativo tardío, en el 250 a.C. Y después ellos empiezan a ubicarse en otros lugares. Se habla de que posiblemente se fueron a vivir a Tenampúa, el otro sitio que está arriba, en una de las montañas de Comayagua. Y entonces, respondiendo a la pregunta que usted me hace, profesor Arnulfo, sí, realmente los investigadores dicen que son protolencas, o sea, anteriores a los lencas, y después ya van quedando los lencas como tal. Ya sí. Hablamos de protolencas, son los proto antes o los más antiguos, ¿verdad? Viendo esta imagen, ¿nos puede comentar, maestro? Sí, ahí es una imagen que nos da precisamente el investigador arqueólogo Mandeville. Mandeville pues forma este bosquejo de cómo es el sitio. Ahí podemos ver las estructuras principales. Entonces yo tomo la imagen de Mandeville y coloco, le pongo un recuadro donde más o menos coloco el número de la estructura. La estructura 101 es la estructura principal, la más grande. La de 20 metros que mencionaba es bastante alta. Y la estructura 111, la estructura 103 hacia los extremos, 104. Y ahí arriba un bosquejo, yo ya le agrego un horizonte, donde más o menos creo y considero que de acuerdo al movimiento aparente del Sol, se movió así, a esos grados que se forman ahí, por ejemplo, hacia más al norte, a 67.7 grados, y en el centro, 90.5 grados, y hacia el sur, 115 punto y algo de grados, lo que nos está indicando que posiblemente estos sitios orientados y alineados de acuerdo a los solsticios. Y podemos ver en esta imagen, en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, e igual el equinoccio de primavera y de otoño, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, respectivamente, y el solsticio de verano, el 21 de junio, que ya está el sol más hacia el norte. Entonces, viendo en esta imagen, es la ubicación del Sol en los solsticios, en los equinoccios. ¿No? Correcto, entonces ahí es donde empiezo a determinar. Determino pues de que realmente el momento en que el Sol sale por el este está orientado en los días de los equinoccios y también está relacionado, bueno, con las estructuras 101 y 102. Ahora, en el momento de los solsticios está relacionado con otras estructuras que en ese momento no puedo determinar también, pero hago un estudio también en la puesta del Sol. Y en la puesta del Sol me doy cuenta de que hay una estructura bien importante, la estructura 108, la cual considero que es la que está en el centro y a donde dice punto de observación, nueva hipótesis. Entonces me empiezo a dar otra idea de que posiblemente ese punto, esa estructura 108, tuvo que ver mucho con la observación en la puesta y las salidas. Y pues luego nos vamos a un programa con simuladores, que es un programa, se llama Stellarium, un software para comparar tanto para el 400 a.C., más o menos tomamos una fecha en la que pudieron tener su mayor esplendor, y para el 2015, donde podemos determinar ese movimiento precisamente que sí existe. Obviamente hay un movimiento del Sol aparente, pero ¿qué es lo que comparamos? Realmente los grados en que se movió y la altura del Sol también, o la altura de la montaña, lo que estamos tomando ahí, que es la misma altura del Sol en el momento en que se pone y se pone y sale.
y más o menos tiene una relación bastante cercana a un alineamiento con el Sol. Y luego pues, después de que determinamos de que el sitio es importante para este estudio y sabemos que el sitio es bastante importante para nuestro patrimonio cultural y de nuestro país, entonces tratamos de hacer una imagen satelital, tomamos una imagen satelital, tomamos unos polígonos para determinar dónde está ubicado exactamente el sitio. En este momento solo he determinado cultivos, pasto, matorral y agua. Y miramos que, por lo menos en esta imagen, el sitio está con todos sus puntos en un área donde hay matorral, pero está muy cerca los cultivos también. Pero es una investigación a priori. Lo que queremos es determinar si el sitio está en riesgo, si hay un peligro si se encuentra vulnerable tanto a inundaciones como a la actividad antrópica del ser humano en el sitio. Porque hemos incluso descubierto algunas veces que del río cercano, por donde pasa el río, por el sitio geológico, sacan material de construcción, ¿no? Y eso puede socavar las bases del caso de la estructura 102. Así es, entonces nosotros venimos y hacemos una intervención más o menos de tipo satelital, como se muestra en la imagen, para meternos dentro del contexto. Utilizamos lo que es la percepción remota y la teledetección, donde tomamos una imagen satelital, o sea, la cobertura del suelo, tomando como fuente de energía el sol, elevamos esa información a un sensor que se encuentra en una plataforma en el espacio, luego la mandamos a un satélite o se manda a un satélite, la recogemos a través de ese satélite, la obtenemos a través de una computadora, procesamos esa información para mostrarla a un usuario final, esta información. ¿Por qué hacemos este tipo de técnica de teledetección y percepción remota? Precisamente porque hay puntos donde no podemos llegar tan fácilmente. Claro. Y otra es para no tener problemas o contaminar la zona y el sitio. Entonces, adquirimos las imágenes realmente. Las imágenes son adquiridas de una plataforma, en este caso del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que nos bajamos de estas imágenes gratuitamente y verificamos cuál es la metadata para ver si no existe cobertura de nubes y si tenemos los ácimos correspondientes para poder hacer este estudio de la cobertura de suelo del lugar. Realmente es tecnología de punta que se utiliza para ese tipo de trabajo. Aparte de la observación, que es como de las más importantes, ya según lo que usted nos acaba de explicar, en este procedimiento no es sencillo, no es fácil. Llegar a esta fase, por ejemplo, de tener estas imágenes ya completas y más la observación, realmente es toda una gran labor científica, ¿no? Sí, lleva un trabajo más que todo, un proceso de la digitalización de las imágenes, de irlas categorizando, de ir viendo cuál es la frecuencia en que se mueven cada una de esas bandas para determinar qué tipo de cobertura tenemos en el lugar, si hay matorral, si es suelo, si es pasto, si es suelo desnudo, si hay urbanización, y todo esto para luego llegar a nuestro estudio final, pues que es el hecho de determinar si el sitio, aparte de que es un sitio muy importante, tiene esa parte o sea, que si hay peligro en el sitio, si hay vulnerabilidad por parte de acción del hombre, o sea, una acción antrópica, o una acción natural como el desbordamiento del río, que puede ir socavando las estructuras, como ya hemos visto. Usted vio ya en la estructura 102 cómo está un desgaste prácticamente en la base de la estructura. Y también en la zona de Tenampúa también analizamos esa área para ver cómo está desforestado el sitio y cómo está quedando a la intemperie, y al quedar a la intemperie y deforestado también cómo puede sufrir deslaves y se puede venir hacia abajo, claro, el sitio en sí. Y incluso, como usted lo dice, deforestado, un tanto olvidado, a tal punto que comentaba el maestro Rubel que cuando él va a hacer sus observaciones, que tiene que ser al amanecer, al mediodía, por la tarde, etc. Incluso como la zona está tan sola, y ha tenido algún tipo de problema, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, este estudio, como usted mencionaba, es inédito. En el caso de la arqueoastronomía, tenemos todo el estudio arqueoastronómico, arqueológico, que es el que nos basamos para hacer el estudio después posterior arqueoastronómico. Somos los primeros en que lo desarrollamos
y también al nivel de cómo está la vulnerabilidad del sitio también es inédito. Y entonces cuando vamos al lugar, lo tenemos que hacer de madrugada y a veces hasta de noche, porque tenemos que esperar la salida y tenemos que esperar la puesta del sol. Y cuando estamos en esos puntos de ahí, precisamente, las personas que están ahí cercanas al sitio arqueológico, como la aldea de Miravalle, pues se asustan y dicen, bueno, ¿quiénes serán estas personas? Entonces, en algún momento sí recibimos algún par de disparos porque la gente está cuidando el sitio y nos pregunta qué estamos haciendo. Entonces, cuando les explicamos que realmente estamos haciendo una investigación para mejorar el sitio, pues ellos se motivan también y empezamos a tener relaciones ya, y hasta el día de hoy ya tenemos relaciones con las personas de la aldea de Miravalle para poder seguir trabajando en el lugar y para darle protección a nivel ya de patrimonio cultural. Gran labor realmente que ustedes están haciendo en esta investigación, y lo importante que toda investigación tiene que ser dada a conocer, crea conciencia histórica, la gente preserva el lugar y qué mejor que sea la gente del lugar. Así que no nos cambien, vamos a seguir hablando acerca de arqueastronomía en el sitio arqueológico de Yarumela. Ya volvemos. El sitio ha sido investigado por muchos arqueólogos, los cuales han pues... Gracias por estar con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Pues aquí estamos con el maestro Erubel. Erubel es un docente que investiga y igual da clases en la universidad sobre arqueastronomía. Ya comentamos que es la forma como los antiguos miraban el cielo y cómo lo reflejan aquí en la tierra. Y un tema interesante del sitio de Yarumela que hemos estado comentando, un sitio arqueológico, y ya lo decía él, que es un lugar donde la población era proto-lenca, son como los primeros lencas. Hay un personaje que anduvo por estas tierras allá por la época de Carías, por los años 40 más o menos, que se llamaba Federico Lunardi, maestro. Federico Lunardi era el nuncio apostólico de aquella época, aparte de ser sacerdote, también era, pues, se inclinaba un poco a las cuestiones arqueológicas. Hizo varios estudios, fotografías antiguas de la época. De hecho, fue uno de los primeros que hizo las primeras fotografías del lugar. Y anduvo por todas las zonas de Honduras. Y es acá donde yo comentaba que él decía que era maya, ¿no? O sea, todo era maya. Cuando miraban algo diferente, cuando miraban algunos elementos parecidos a los que había en Copán, todo era maya, lo que se llama la mayanización. En su investigación, ¿qué tipo de pues, vestigios han encontrado o todavía se mantiene todo en superficie? Bueno, hasta el momento pues miramos que el sitio ha sido investigado por muchos arqueólogos, los cuales han pues encontrado, han determinado de que se han sido construidos de qué fueron hechos las estructuras, de qué fueron montadas, cuál fue el propósito de algunas. También mencionan que la estructura 101 fue la más importante, la del Chilito de David, posiblemente ahí pudo haber vivido el cacique. Se ha encontrado mucha cerámica dentro del sitio. De hecho, los pobladores hoy me mencionan, cuando yo llego al sitio a hacer estudios, de que todavía se siguen encontrando collares no solo de obsidiana, sino que también de jade. Me comentaron que se encontraron un loro de puro jade, también algunos collarcitos y medallitas de jade. Entonces, y el problema de esto es que estas reliquias al final no van a parar a algún museo, sino que van a parar a manos de personas que trafican con estas reliquias precisamente, y pues da pesar pues. Y eso es precisamente lo que nos lleva a hacer otro estudio en la zona, pues. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una imagen satelital, la cual ya hemos combinado con valga la redundancia, una combinación de tipo sensor Lanza 7 RGB de 453 y que nos refleja. Utilizamos este tipo de sensor porque nos va a mostrar los límites entre lo que es el agua, la tierra, la vegetación en diversos colores. O sea, lo más rojo es lo que está en el núcleo de los cerros. Ahí se puede ver el valle de Comayagua flanqueado por dos ¿cómo se llama?
montañas, la montaña de Montecillos o el cerro de Montecillos o la sierra de Montecillos. Ajá. Y por el otro lado está la montaña de Comayagua en el núcleo. En el centro está el sitio arqueológico de Yarumela y cada uno de todos estos colores que nos da el sensor nos muestra. Lo rojo es donde hay más vegetación en cuanto a bosque denso y ya después se va degradando, ya se va viendo un bosque, un verde oscuro que es matorral, luego llega hasta un verde prácticamente más agua, que prácticamente es pasto, y hay zonas desnudas, como en este caso, el color amarillo nos muestra lo que sería un suelo desnudo, y lo rojo, la parte roja es cultivos. Cultivos y pues aquí nos llama la atención, y lo verde pues es matorral. Entonces ya decimos aquí en una investigación más o menos a priori, que es lo que se llamamos una clasificación por el método de K-medias, donde nos acercamos más o menos a cuáles podrían ser las clases que estén ahí. Y ahí determinamos, bueno, hay pasto, hay matorral, hay cultivos, hay suelos en proceso de cultivo, hay urbanización, hay suelo desnudo, hay bosque denso, hay bosque ralo. Entonces esas son las clases con las cuales ya partimos para poder determinar cómo esta cobertura de suelo está influyendo en el sitio arqueológico. Interesante, porque ya viendo en estas imágenes se puede determinar muchas cosas a nivel de la flora, ¿no? En principio, y que pues son imágenes que nos dan mucha información para poder entender cómo se desarrolló o cómo es el grado de deforestación. Viendo esta otra imagen, ahí pues, este sistema de clasificación, ¿nos podría comentar? Porque sí se ve que hay elementos... Claro, ahí es lo que mencionaba, ya desde una vista satelital que nos recoge esa información mediante ese sensor, que lo que refleja es la reflectividad de la luz en ondas electromagnéticas en diferentes zonas del visible y también del infrarrojo cercano. Podemos determinar qué hay, si hay cultivos, como podemos ver ahí, un cultivo de maíz, si es matorral, si hay agua, si hay pasto por otros lados, si hay un bosque denso, si hay suelo desnudo, como se mira por ahí arriba también, en diferentes colores, y es ahí que generamos una leyenda para poder luego tener una leyenda que nos indique qué color representa cada una de estas coberturas de suelo. ¿Y qué es lo que más prevalece? Lo que más prevalece realmente en la zona del valle, que es la que más preocupa, es donde está el sitio arqueológico, pues es el cultivo. Y ese ciclo de cultivo, ¿verdad? Porque hay suelo en proceso de cultivo, o sea, cuando ara la gente, y eso preocupa. Y también cultivo cerca de los sitios. De hecho, hay lugares donde se cultivó encima de los montículos. Aquí podemos ver en esta imagen precisamente esos colores donde todo eso rojo que mira en el centro es cultivo. Y hay suelo desnudo y también hay bosque, hay un verde cian que le llamo yo, se le llama así, mejor dicho, donde nos está diciendo de que ese suelo está en proceso de cultivos, hay pasto. Este es un ciclo, a veces está cultivado, otras veces no está cultivado, otras veces está así, pero es un ciclo de cultivos dependiendo de la temporada, de la estación seca, de la temporada lluviosa, y cuando esté en seco pues se trabaja con este tipo de cultivos de tecnificado, ¿verdad? De regadío que le llaman. De siempre hay siembra, hay un ciclo. Y las imágenes de abajo pues nos muestran también las zonas de las montañas donde para el 2014 se mira, 2014 sí, es la imagen donde se mira que sí hubo un mejoramiento en la zona núcleo, pero sí también hay una deforestación en la zona de las laderas, lo cual preocupa porque ahí es donde se encuentra Tenampúa, y al estar descubierto Tenampúa realmente por deforestación lo deja al descubierto, más para el saqueo y también para que puedan haber deslaves. Claro, y algo interesante, porque ahí en la zona, según cuando uno va, se observa bastante parte de la vegetación, arbustos, lo que más se observa son cultivos, y son cultivos, pepinos, tomates, etcétera. Y como usted bien lo decía, se está cambiando en forma constante. Pero para mí, en lo personal, como lo más preocupante es que los cultivos están muy cerca del sitio arqueológico, casi como que están... No están inmersos. Exactamente, están inmersos. Entonces, y eso preocupa porque se mete tractor, hay carros grandes, entonces de una u otra forma se puede dañar el sitio arqueológico, ¿no? Sí, la verdad es que es preocupante porque el sitio arqueológico, ya lo hemos repetido ahorita en este espacio, que es de mucho patrimonio cultural y es de protegerlo. Es necesario proteger el sitio porque eso nos da la identidad, le da identidad a las personas que viven en el lugar, y el hecho de que se
se esté sembrando cerca del sitio. Esto fue parte de mi trabajo de tesis. El hecho de que se esté sembrando cerca del sitio lo hace vulnerable, lo pone en vulnerabilidad, lo deja en riesgo, lo pone en riesgo porque la vulnerabilidad más la amenaza y todo eso pues nos lleva a que esté en riesgo el sitio. Claro. Y como usted le dice, es parte de su trabajo y el hecho de crear conciencia, y que mejor que la gente del lugar sea la que proteja, preserve, y que nosotros pues los docentes, los académicos, los investigadores pues demos a conocer estas investigaciones, que es lo que está haciendo realmente el maestro Lubel, creando ese tipo de conciencia con sus investigaciones. Así que le animamos siempre a que se mantenga, porque siempre este tipo de resultados, conclusiones, afecta a unos, ayuda a otros, pero bueno, eso es parte de la ciencia. Así que, bueno, ya vamos a regresar, usted no nos cambie, estamos hablando acerca de Yarumela. Ya regresamos. Se conectan con el cielo, se conectan con la madre tierra, como le dicen. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente, maestro Lubel, este tema de este sitio arqueológico de Yarumela es interesante porque, como usted bien lo decía, crea conciencia, ¿no? Crea conciencia histórica. La gente que vive por la zona, de hecho en Yarumela se encuentra una de las estructuras quizás más grandes de toda la Honduras prehispánica, que es la estructura 101, en la cual usted ha podido observar, ese es como su punto de referencia, ¿no? Su punto de observación, etcétera. Son 20 y pico de metros de altura, y aparte de eso, una de las cosas interesantes de la estructura 101 es que de ahí uno puede observar prácticamente todo el valle de Comayagua en 360 grados, ¿no? Así es. Es un punto importante, y que en la zona de ahí, que hay una pequeña plaza, es una ciudadela, ¿no? Y una ciudadela que pudo haber competido o está en la misma época que estuvo Copán, los mayas de Copán. Así es, la verdad que el sitio, si uno lo visita, se ubica en la estructura 101. Hoy en día puede ver a los 360 grados bueno, se puede ver el aeropuerto, o mejor dicho, la base aérea Sotocano. Ahí en esta imagen podemos observar realmente los puntos rojos que están inmersos dentro de lo que es el valle, y lo que cubre alrededor del punto rojo, que es ese círculo amarillo, ese círculo blanco, es un buffer donde afecta, a qué distancia está afectando los cultivos. Algunos pues, lugares tal vez no tengan esa afectación, pero son pocos, que son más de patrimonio cultural, como las cuevas, los ríos, que también se encuentran dentro de zonas de matorral y no tengan tanta afectación, pero aún así hay afectación por cuestiones de la gente que vive cerca, que tira basura, ensucia, y esa es la parte donde está, por ejemplo, los lugares que se miran ahí de zona amarilla son, por ejemplo, el valle de, mejor dicho, Comayagua, está La Paz, está Flores, que son las ciudades que ya están cerca del valle, que están, o son pertenecientes al valle y que están cerca del sitio arqueológico de Yarumela. Entonces, la gente, como la actividad antrópica produce sucio, produce basura, entonces caminos, hay que hacer caminos, hay que hacer calles. Ahí está precisamente la carretera CA5, pero hay caminos secundarios, terciarios, de rodada, de vereda. Entonces todos estos caminos que se van formando van dejando acceso al lugar y que está desprotegido, y van destruyendo el sitio. Claro, y eso hace que el lugar se vaya degradando. Viendo estas imágenes, que usted las tiene aquí marcadas, sabemos que usted ha hecho observaciones en diferentes épocas del año, ¿no? Así es, nos hemos tenido que mover en diferentes épocas del año precisamente para ver los equinoccios y los solsticios. Y como podemos ver, en algunos momentos el sitio está seco, árido, y en otros momentos está muy verde. Por eso, por la misma relación del ciclo de cultivos y las estaciones también lluvioso y seco. Y ahí podemos ver en la parte inferior derecha, bueno, de mi pantalla, en el monitor, se puede ver como hay como una especie de casa, hay unos cultivos, y esa casita que está ahí es la casita de un vigilante que se encarga de cuidar los cultivos, y está encima del montículo 111 de ahí del sitio. Y de esta parte de acá, de la parte inferior izquierda,
lo podemos ver desde otro punto de vista también, el mismo cultivo de maíz, y donde está prácticamente dos estructuras que para mí yo las considero muy importantes para el estudio, que son las estructuras 111 y 110. Y que, por cierto, uno de los vecinos me comentó de que prácticamente una de las estructuras ya no estaba. Ya no estaba. Claro. Y como bien usted lo comentaba, el hecho de que esté ese punto de vigilancia encima del sitio arqueológico, del montículo, pues eso también trae problemas. Si incluso la estructura 101, que es lo que usted menciona, que era la más alta, que le dicen también el Cerrito de David, hubo un tiempo que alguien vivió en la parte superior y daña parte del edificio. Sí. Viendo, por ejemplo, en esta imagen. Aquí tenemos unas dos imágenes, una en color real, tomada del sensor, con combinaciones 1, 2, 3, y la otra una imagen ya procesada, clasificada, con colores. Podemos ver como en el centro, en el valle, con una imagen 3D, en el fondo, en el valle hay cultivos, lo rojo es todos esos cultivos, y vemos que ya a los alrededores hay mucho matorral, hay bastante deforestación, y solo la zona núcleo es la que está protegido, lo que está en color magenta es lo que está así más protegido, que son las zonas más altas. Pero sí, en sí, toda la parte del valle se mira mucho cultivo. Porque solamente uno ve esta imagen, uno asocia que lo verde es lo que está forestado, y lo rojo que es lo que está seco. Sí, no, la verdad que son combinaciones, son leyendas que se colocan para poder determinar, darle un entendimiento más ¿cómo se llama? Al que observa estas imágenes. Prácticamente lo rojo es cultivo, y lo que está más arriba, que es magenta, es lo que está en bosque denso, y lo que está en verde claro es zona de matorral y de bosque ralo. Lo verdecito, de color oscuro, es bosque ralo prácticamente. El bosque ralo es lo que cuando ya ha sido deforestado, que en algún momento fue bosque denso, pero ya fue deforestado y nos quedó ralo el bosque. Claro. Sí. Importante la aclaración y su explicación. Sí, bueno, y esta tabla pues resume que en sí, en todo el sitio, ya una relación entre cultivo, entre matorral, entre bosque denso, entre suelo desnudo, entre bosque ralo, entre agua, y todas las categorías de clasificación o clases que están ahí. Se puede ver que el rojo está en casi en todas las clases. O sea, el cultivo está en todas las clases, el matorral en todas las clases, el suelo desnudo en todas las clases, el suelo en proceso de cultivo en todas, y hay un ciclo, ¿verdad? Hay un ciclo de unas veces puede estar menos, otras veces puede estar más, o puede variar. La única que se mantiene es la última, que está al final, que está el magenta con el borde oscuro, que esa es la parte de la zona de la montaña, donde nos indica que se mantiene la zona núcleo protegida y que hay matorral, pero que ahí no hay cultivos, que no hay cultivos ni suelos en proceso de cultivos, por lo menos en esa zona núcleo, que es la que está protegida. Bueno, y aquí prácticamente el maestro Eruel ha hecho todo un resumen de su trabajo de tesis. Obviamente siempre toda investigación abre puertas a nuevas investigaciones. Lo decimos que va abriendo puertas sobre puertas porque realmente hay muchas cosas que hay que investigar. De hecho, este sitio ya es reportado de los años 30, es un sitio que es bastante antiguo. Dentro de todo lo que usted marca en este cuadro, vemos la vegetación hoy día que casi no la hay, porque ya comentamos, es demasiados cultivos y los cultivos se están metiendo al sitio arqueológico. Pero pensemos en aquella época, o sea, un poco haciendo una visión hacia atrás, cómo los antiguos también de una u otra forma también tenían cultivo, quizás maíz, frijoles, pero y comentamos también de que uno de los cultivos más importantes que ellos tenían eran del famoso árbol de Marañón. Dentro de las excavaciones, según algunos estudios que se han hecho, o estas excavaciones, se han encontrado bastantes especies de hachas, ¿no? Casi como utilizadas en tiempos de guerra. Si es un lugar de encuentro, es un lugar de que se mueven todos los que van para el norte para el occidente, o occidente para el norte, quiere decir que en la zona hubo mucho movimiento y de una u otra forma probablemente algún tipo de temor de parte de los caciques, ¿no? Así es. La verdad es que el sitio a ese nivel ya de cuestión histórica, pues nos dejan esa información de que fue un sitio muy, muy representativo. Las personas que vivieron ahí pues tuvieron mucha armonía con la naturaleza, se conectaron como lo hacen todas las culturas y como ya hemos investigado en muchas de ellas,
se conectan con el cielo, se conectan con la madre tierra, como le dicen algunas culturas, hacen esa relación, protegen el ambiente, protegen el sitio, tienen cuidado de no afectar la naturaleza, observan tanto, porque también el cielo es patrimonio, observan el cielo y las estrellas precisamente para orientarse y para saber en qué momento ellos pueden realizar todos sus trabajos de tipo agrícola, de ceremonias también, recordemos que estamos hablando de un tiempo precolombino donde todavía no han llegado los españoles y que los españoles pues vienen a meter un tipo de cultura diferente y entonces en ese momento ellos sus dioses, su forma de ver la vida son el sol, la luna, las estrellas y la relacionan para poder tener esa conexión tanto espiritual como estar en armonía precisamente con la naturaleza, con el cielo, que es parte de todo lo que engloba el estudio de la arqueastronomía, precisamente cómo ellos estudian el cielo para poder determinar en qué momento pueden sembrar, cosechar, estar en armonía, hacer ceremonias, en cultos para darle gracias al Dios, creador de ellos, del alimento y de todo lo que los rodea, la fauna, la flora, etc. O sea que no solo es observar las estrellas por observar, realmente tiene un significado. Lo que está arriba, maestro, se refleja abajo, ¿no? Así es. Y es allí donde se aparecen lo que son esos edificios, estos montículos, como él lo dice, que debajo de estos montículos hay estructuras, hay edificios, palacios, templos, y cómo reflejan lo de arriba, lo reflejan abajo, y eso pues para mantener esa armonía. Es realmente una filosofía que hasta el día de hoy, incluso muchas personas el día de hoy toman en cuenta algunos marcadores para saber cuándo es el solsticio, cuándo es el equinoccio, cuándo es el paso del sol por el cenit, cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo preparar la tierra, etcétera, etcétera. Y eso es un legado que los antiguos nos lo dejaron a nosotros y que lo siguieron cumpliendo, ¿no? Y el arraigo cultural, precisamente, el arraigo cultural que queremos rescatar cuando vamos al lugar y le preguntamos a la persona, ¿qué hace usted hoy en día para sembrar? No, pues yo miro el cielo y miro al sol. El sol cuando sale exactamente por ahí y nos da algo, una referencia. Cuando el sol está saliendo por ahí ya sabemos que ese día es el día del equinoccio. O por lo menos no dicen equinoccio, pero sí nos dan una referencia, nos dicen por ahí, ya nos está indicando que el sol está viniendo del norte para el sur y es el momento en que podemos sembrar, cosechar y ya nos van dando indicadores y ese es el arraigo cultural, que no se vaya a perder. Esas personas que todavía siguen manejando el observar el cielo, la luna, ¿por qué observamos la luna cuando está llena? Bueno, la luna es el momento de capar un animal o de repente, bueno, hacer un tipo de cortar la fruta porque está en el momento para poderla cortar o no cortarla. Entonces primero observan el cielo de acuerdo a cómo esté la luna o esté el sol o esté Venus también, observado también. Son calendarios básicamente, son calendarios que rigen a los antiguos y que heredaron a los ancestros, nos heredaron para seguir utilizándolo en nuestras actividades diarias. Sabiduría ancestral, realmente, ¿no? Bueno, agradecemos al maestro José Rubel Ramos, que pues, trabaja actualmente en el Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos ha aportado pues, este conocimiento en su investigación acerca del sitio de Yarumela. Y ustedes, pues si quieres saber nuevos temas, pues compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _ste@telebasica.com y también estamos en Facebook como Suyapa TV Educativa y ahí también estarán estos programas para que los vuelvas a ver y poder entender un poco más. Agradecemos a todos y a todas. Maestro Rubel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre las puertas son abiertas del programa ¿Qué pasó entonces? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.